17.000 millones esfumados, perdidos de una manera algo peculiar, diferente a lo establecido. Hola, ¿qué tal, fans de las microcaps? 21 de marzo de 2023. Credit Suisse, rescatada. Comprada por UBS. Bueno, más o menos ya conocemos lo que ha ocurrido este pasado fin de semana, este lunes 20 de marzo de 2023, con Credit Suisse, con UBS, que compra cifras redondas por 3.000 millones. UBS compra Credit Suisse. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí para que, digamos, que se pierden 17.000 millones de una manera un tanto especial? A ver, aquí hay muchas cosas. Cuando una empresa tiene problemas y va a la quiebra, básicamente, por resumirlo, todo esto siempre tiene mil matices, pero por resumirlo y hacerlo sencillo, cuando una empresa quiebra, los primeros que pierden todo su dinero son los accionistas. Luego están los bonistas, dentro de los bonos hay categorías y se está hablando mucho de los cocos. ¿Qué son los cocos? Son bonos convertibles en acciones, básicamente. Se pusieron de moda con la crisis financiera, los cocos, bonos convertibles en acciones. Se hicieron para cuando una entidad tuviera un problema de solvencia, cuando sus ratios de máxima calidad cayeran y cuando se empezara a poner en duda que tendría problemas para pagar la deuda, había unos bonos convertibles en acciones que se convertían en acciones, se quitaba deuda, se pasaban a acciones, se fortalecían los fondos propios y por lo tanto era una medida anticrisis de las propias compañías para fortalecer a las compañías. Pero primero en una orden de prelación, como digo, los primeros que pierden todo son los accionistas. Luego si hay algo, se reparte a bonistas, etc. O los primeros que cobran, cuando hay algo que repartir, son bonistas y los últimos en cobrar son los accionistas. En este caso, en Credit Suisse, se ha variado un orden y esto es un poco peligroso. Sí que es cierto que la letra pequeña ponía que si la entidad era rescatada, ojo que lo ponía, si era rescatada, por lo tanto, estamos hablando de un rescate de Credit Suisse, evidentemente todos lo sabíamos, porque lo compraba UBS con el Estado detrás. Si la entidad era rescatada, estos bonos se podían esfumar y valer cero. Estos bonos que, como digo, están por encima, cuando hay algo que cobrar, están por encima de los accionistas. Y los accionistas no han perdido todo, han perdido mucho, prácticamente todo. Sobre todo los de hace un año, 2 años, 3 años. Pero los últimos en cobrar son los accionistas, es decir, que los primeros en recuperar algo serían los bonistas. Pues aquí los primeros que han perdido, en este caso, son los bonistas. 16.000 millones de euros. 16.000 millones de euros. 16.000 millones de francos suizos, 17.000 millones de dólares, en torno a 16.000 millones de euros. Esfumados en cocos, en bonos convertibles, AT1, bueno. ¿Cómo tenemos a Credit Suisse esta mañana del 21 de marzo de 2023? Lo tenemos cotizando a 0,82 francos suizos. En el año cae un 71%. En el año cae un 71%. Esto es lo que digo. Si de repente hay unos bonistas que pierden todo, lo lógico, como fue en el Popular, los que tenían acciones del Popular, se vende el Popular por 1 euro, pierden todo. Tendrían que perder todo siempre y cuando los bonistas pierdan todo. Es decir, que es que aquí se ha cambiado un orden y luego, bueno, pues se habla desde Europa, desde Inglaterra, salen comunicados de, ojo, que esto no es Suiza, que Suiza no es Europa. Bueno, ¿qué se diría hace unos meses, años? Ojo, que los bonos convertibles van detrás de los accionistas. Ya la letra pequeña y los momentos de crisis también se saltan una ley en Suiza, que se salta una ley porque la van a cambiar. Entonces, todo lo que se dice esto no puede ocurrir aquí, mañana se cambian las normas del juego y puede ocurrir. Hay una norma que los accionistas de UBS tienen que dar el ok. Y aquí ni se les ha preguntado ni se les va a preguntar.
US compra Credit Suisse porque lo han decidido. ¿Quién? Pues gente. Seguimos. 0,82 francos suizos, 71% de caída. Los accionistas que hubieran comprado hace un año, prácticamente el 90% en Credit Suisse. Y bueno, te vas a 5 años, 94%, casi 95% de caída en Credit Suisse. Accionistas. Los bonistas AT1 de los cocos, 0. 16.000 millones esfumados. Ojo, que esto a más de uno le va a traer dolor de cabeza y unas pérdidas a asumir importantes y para muchos injusta. Todo esto que ha traído movimiento en los bonos, movimiento en todo tipo de activos, pero creo que es muy interesante ver lo que hace el bono americano y el bono alemán. La referencia europea y la referencia en Estados Unidos, el bono de Estados Unidos a 10 años. Ha tenido mucha volatilidad, se ha movido bastante. Aquí vemos, por ejemplo, en rentabilidad lo que ha hecho en la última semana. Llegó a estar por el 3.30, vuelve al 3.50. Bueno, yo me parece que tiene aquí una zona por el 3.50 de estabilidad con su volatilidad, pero estabilidad por el 3.50, con lo difícil que era esto. Si nos vamos más atrás, a 6 meses, bueno, pues yo hablaba y comentaba que creía que sería bueno que se mantuviera entre el 4 y el 3.40. Esta era una zona de tranquilidad con toda la volatilidad y con todo lo que podía ocurrir. Pero que un bono a 10 años en Estados Unidos esté entre el 3.40 y 4%, si se mantenía durante unos meses o incluso años, creo que era motivo para estar medianamente tranquilo. Si cayera mucho, tampoco es bueno. Volvemos a tipos muy bajos, con los riesgos que esto supone, y si sobrepasaba el 4%, también decíamos que todo se iba a tensionar mucho y bueno, que tampoco era bueno. Yo creo que bueno, 3.50, bueno, bien. Bono a 10 años en Estados Unidos. Bono alemán. Vamos al bono alemán. Cayó en la sesión de ayer por debajo de 2. Vamos a poner el movimiento de la última semana. Es que ayer, 20 de marzo, estaba en 1.93. 1.93. Creo, o parece, que por lo menos busca estabilidad por el 2.10, 2.20. Esta zona. Parece. Hoy está en 2.19. Sube en rentabilidad un 3%. Ha tenido mucha locura y de 2.50, que es que estos gráficos hay que verlos tasa logarítmica o ver lo que supone. La caída de 2.50 a estar por debajo de 2 es una caída muy importante. Ojo el crudo. Ojo el crudo. ¿Dónde está? Por debajo de $69. Bueno, en 68. Ahí vemos el gráfico. En el último año, a 5 años, quitando la locura que pasó en 2020 que llegó a cotizar en negativo, ¿dónde tenemos al crudo? ¿Y hacia dónde puede ir? Hacia la zona de 60 por la zona baja, 61, 62, 63, por debajo de $60. Ojo, 68. Creo que esto para temas de inflación viene bien para ver que la inflación, las tasas caen, y vuelvo a insistir que algún mes este año lo podemos ver en negativo. El Brent, ojo, el Brent, el crudo por debajo de 69, el Brent por debajo de 75. Ahí vemos el gráfico. El gas natural por debajo de 40. Fans de las microcaps, el gas natural, la referencia europea, por debajo de 40. Vemos el gráfico en el último año. Por debajo de 40. Estuvo por encima de 300 en verano de 2022. Y el gas natural, la referencia en Estados Unidos, 2.25. Zona de mínimos, minimísimos del año. Vamos al BM Growth. ¿Qué pasa en el BM Growth? Ahí lo habéis visto. Ahí lo habéis visto. ¿Qué ha pasado? Si vamos a la página principal, ya tenemos a Grupo Greening. Los superfans, ya lo comenté, que Grupo Greening se acercaba. La fecha también la comenté. ¿Cuándo? Pues ya tenemos en la web del BM Growth el DIM, documento informativo de incorporación al mercado, de Grupo Greening, empresa de energías renovables que ha hecho una ampliación de capital importante previa a esta salida. Bueno, ahí tenemos mucha información. Greening puede tocar la campana. Dentro de muy pronto ya tenemos
en la web del BM Growth el DIM, que es el documento informativo de incorporación al mercado. Faltan un par de autorizaciones y pronto, durante las próximas semanas, en el mes de abril deberíamos ver a Greening cotizando. Más noticias en el BM Growth. Hay bastantes, de vez en cuando, bastantes noticias y comunicaciones de recompras de acciones. Catenon. No son operaciones súper importantes, pero son muchas. Semana a semana van comunicando. Aquí creo que son unas 13.000 acciones o 11.000 y pico. Creo que rondaba esta compra por el entorno de 15.000 euros. Pero bueno, son 15.000 euros sobre 15.000 euros, 15, 10, 8, 20. Catenon compra acciones propias. Ahí tenemos comunicación. ¿Quién más? Mio Group, muy poquitas, esto es prácticamente nada, 139 y 100, pero todas las semanas comunica lo que está comprando. Bueno, comprando todas las semanas desde hace tiempo. IFE Futura, bueno, aquí comunica que Inversiones Corporativas Melca anuncia que está por encima del 5%. Enerside Energy, más recompra de acciones. Aquí tenemos 1.200, 1.200, 1.100, aquí hay 3.000, pues 4.000 y pico. A 5, unos 20.000 euros, bueno, aproximadamente, redondeando. Pues ahí tenemos bastantes recompras de acciones. En el Ibex Road Market 15, recordar que desde ayer, 20 de marzo de 2023, hay 3 nuevas compañías en el índice: Intercity Energy Solar Tech y Substrate AI. Y salieron el Zinc Hanun y Tier 1. Bueno, bastante revuelto el mercado, noticias inquietantes. Credit Suisse cae, una entidad como Credit Suisse, con el tema de los bonos, los cocos, 16.000 millones de euros, francos suizos, esfumados. Los accionistas han perdido prácticamente todo, pero ojo con estos cambios de prelación en las quiebras y de quién cobra primero o quién pierde primero. Que hay unas reglas del juego y aquí se han cambiado. Y si queréis saber otra empresa aparte de Greening Group que va a cotizar, ahí tenéis un vídeo en el que los superfans pueden conocer otra empresa que esto nunca se puede asegurar, parece que pronto cotizará en el BM Growth y tocará la campana. Seguimos, fuerza y ánimo, no queda otra, vamos.